Hola, mi querida comunidad de Silvia Finanzas Inteligentes. ¿Cómo están? Nos vemos de nuevo porque están pasando muchas cosas muy peculiares a nivel mundial. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que este último lunes la bolsa de la China cayó de forma abrupta alrededor de 6% a niveles no vistos hace muchos, muchos años? Es decir, una caída tan abrupta no se vio hace muchos años. ¿Y qué es lo que está pasando? Y lo interesante también es de qué forma esto se conecta con lo que hablé ayer. El que no vio el video de ayer, le recomiendo verlo porque le va a dar material para entender varias cosas importantes a nivel económico que tienen que ver con la escasez de productos, con los precios, etcétera. Y quiero agradecer a la gente que deja sus testimonios en los comentarios. Por ejemplo, ayer un señor escribe en los comentarios que su empresa está teniendo un grave problema por escasez de productos, lo dice él mismo. Otra persona cuenta que en los estantes de las redes como Walmart, etcétera, en Estados Unidos, ya ven mucha más producción de la India, Sri Lanka, Guatemala, y ese es el punto interesante del que quiero hablar hoy. Yo veo que está ocurriendo a nivel mundial una especie de reestructuración del esquema de producción de bienes. Es decir, nosotros nos acostumbramos que casi los últimos 20 años todo viene de la China. Y la pregunta es ¿por qué? ¿No es cierto? La respuesta es muy simple y es mano de obra barata junto con materia prima barata. Y ahora parece que la balanza está comenzando a moverse hacia otros lados. Y quiero leerles ahora un artículo que habla de lo que pasó el lunes en la bolsa de la China para que entiendan lo que está ocurriendo. Les voy a leer, ahora esta es traducción mía del inglés, o sea, les pongo aquí cuál es el artículo original. El título dice: los extranjeros huyen de las acciones de China a un ritmo récord a medida que se propaga el miedo. Shanghái, los inversionistas extranjeros comienzan a liquidar sus acciones chinas por primera vez en el año, ya que las preocupaciones sobre la falta de políticas de apoyo del Congreso del Partido Comunista y un renovado impulso de la política cero COVID generan pánico en los mercados. Es decir, en este momento ha ocurrido un Congreso del Partido Comunista que ocurre 2 veces cada década, ¿sí? En las que en este Congreso se vio que Xi Jinping consolidó su poder. Y sabemos también que él tiene esa política de cero COVID que, ¿cómo se manifiesta? Lo hemos visto en los puertos de la China, que por esta política, si encuentran un caso positivo en un test, ¿sí? Cierran todo el puerto, entonces eso imposibiliza la salida de toda la producción, todo lo que las empresas han producido y que las redes del occidente quieren importar de la China para vender, no sale. Eso generó ese gran atasco en la cadena de suministro a nivel mundial. Y lo que vemos luego de este Congreso del Partido Comunista es que Xi Jinping consolida su liderazgo y él continúa con esa política. Entonces eso ha generado un pánico en los inversionistas extranjeros que empezaron a vender todas las acciones chinas. Y les continúo leyendo el artículo. Los inversionistas extranjeros vendieron un récord neto de 17.900 millones de yuanes en acciones del continente a través de Hong Kong el lunes, según datos de Bloomberg, inclinando la balanza financiera del año hasta la fecha a una pequeña salida neta. Es decir, desde que comenzó el año entramos en la zona roja, en lo que es la salida de capital de la China. Si esto se mantiene hasta el final del año, sería la primera caída anual desde que se lanzó el programa de Stock Connect en 2014. Las ventas de pánico golpearon los mercados el lunes luego del evento político que se produce 2 veces por década en la nación, con el índice Hang Seng China Enterprises, un indicador de las acciones chinas que cotizan en Hong Kong, cayendo un 7.3% al nivel más bajo desde la crisis financiera del 2008. Ya ven qué caída tan abrupta. La consolidación del presidente Xi Jinping se considera un riesgo importante con expectativas
de que la reorganización del liderazgo traería la continuación de políticas clave como cero COVID-19. La confianza extranjera en las acciones chinas es baja ahora, dijo el analista de Bloomberg, Marvin Chen, ya que el Congreso del partido señaló que no hay cambios inminentes en las políticas de COVID-19. Y a todo esto se une otra noticia importantísima publicada ayer que va a tener un impacto en las vidas de todos nosotros. Les leo. La noticia dice, el PBOC, es decir, el Banco Central de China, ajusta las reglas de préstamos transfronterizos para permitir más entradas de capital. ¿Qué quiere decir eso? En la China, el ente regulador permitía hasta cierto punto pedir préstamos de fuera de la China. Y por supuesto que esos préstamos se hacen en dólares. Y ahora, por esta fuga de capital, por esta salida de empresas de la China, por el grave problema que tienen las empresas, luego del video de ayer que yo les expliqué que el Occidente ha cancelado miles de millones de pedidos de todo tipo de productos, dado a que tienen demasiado stock. Entonces, las empresas de la China no venden, entonces están en grave problema para continuar existiendo. Imagínense que tienen que pagar sueldos, tienen que mantener instalaciones, por lo cual han exigido que se les permita pedir préstamos de fuera de la China. Y efectivamente el Banco Central chino lo está permitiendo. Les leo más de este artículo, dice así. El Banco Central de China ajustó las reglas para permitir que las empresas obtengan más préstamos del extranjero, lo que permitió más entradas de capital extranjero en un momento en que la moneda se está desplomando a nuevos mínimos desde 2008 frente al dólar. El Banco Popular de China elevó el llamado parámetro macroprudencial para el financiamiento transfronterizo de empresas y bancos a 1.25 desde 1, es decir, antes era 1, ahora es 1.25, lo que quiere decir es que lo subieron a un 25%, es muchísimo, con el fin de aumentar su fuente de financiamiento, dijo el Banco Central en un comunicado el martes, el día de ayer. Elevar el parámetro permitiría a las empresas obtener más préstamos de los mercados extranjeros. Entonces, ¿cómo va a repercutir esto en nuestras vidas? Vamos a de nuevo recordar que durante los últimos meses, debido a la inflación, la Reserva Federal ha subido abruptamente las tasas de interés, por lo cual el dinero en dólares se ha vuelto mucho más caro. Es decir, antes era más fácil pedir una hipoteca, por ejemplo, pedir un préstamo, o si empresas necesitaban dinero líquido para financiar, para pagar sueldos, para expandirse, desarrollarse, etc., ahora les cuesta mucho más caro, por lo cual no pueden pedir esos préstamos. Entonces, lo que vemos es que escasean dólares, porque cuando se sacan menos préstamos, se genera menos dinero, porque ya sabemos que la máquina de generación de dinero, además de la Reserva Federal, son los bancos en todos los países, que cada vez que uno va a pedir un préstamo, generan dinero en el ordenador de la nada. Entonces, así es como se genera liquidez en el mercado. Y al subir las tasas de interés por los préstamos, hay menos liquidez. Entonces, el valor del dólar sube. Y lo vemos todos en todos lados. En todo el planeta ha subido muchísimo el dólar recientemente. Y ahora a esto se añade el tema de que el regulador de la China, el Banco Central chino, ha subido de 1 a 1.25 el nivel que permite pedir préstamos del extranjero en dólares. Entonces imagínense cuando entre esta enorme cantidad de empresas que necesitan miles de millones de dólares, ¿qué va a ocurrir con el dólar? Va a subir mucho más. Y eso lo vemos todos en todos lados. Yo aquí en mi visita en Argentina, el país donde nací, lo veo a diario, cómo sube el dólar. Y ahora vamos a juntar todos los cabos. Sabemos que la industria, es decir, los inversores que quieren ganar dinero, fueron a la China por la mano de obra barata y por la materia prima barata. Y ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? Al subir tanto el dólar y tener países que ya han quebrado, por ejemplo Sri Lanka, entonces este dólar vale muchísimo en esos países, por lo cual
para estas empresas que quieren reestructurar toda su manufactura, es decir, están moviéndose de la China a otros países en donde al parecer la mano de obra va a ser más barata todavía que lo que era en la China. Y ya vemos que parte de los productos que aparecen en las estanterías de los Estados Unidos vienen de Sri Lanka. Y recuerden que hace pocos meses vimos el país Sri Lanka quebrar, literal, ya todo había dejado de funcionar, no había electricidad, la gente estaba en las calles, el gobierno cayó, pero ahora eso ha generado que la mano de obra en Sri Lanka sea baratísima. Imagínense un país que ha quebrado, la gente va a trabajar por nada, por casi nada de dinero va a salir a trabajar. Entonces vemos cómo toda la balanza de la industria mundial está saliendo de la China y yéndose a esos países más golpeados. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Que el dólar va a seguir subiendo, por lo menos a corto plazo. Y luego que ese dólar le va a dar mucho poder a los que lo tienen para comprarse el tercer mundo. Muy simple, como lo han hecho ya durante muchos años, pero ahora de una forma mucho más aguda, digamos. Entonces, mi querida comunidad, mi querido canal, valoro mucho vuestros comentarios porque ustedes mismos me traen testimonios reales de lo que está pasando en el mundo. Así que los invito a escribir y luego mucho cuidado con los estafadores. Inmediatamente luego de que yo subo el video y ustedes comentan, ellos empiezan a comentar con una imagen mía, poniendo un número de WhatsApp, invitándolos a canales de Telegram, invitándolos a inversiones de todo tipo, lo cual yo nunca hago, así que tengan mucho cuidado porque los quieren estafar. Cuando yo respondo un comentario van a ver que dice Silvia Finanzas Inteligentes con letras blancas y fondo negro. Esa soy yo. Por último, recordarles que tengo mi comunidad privada, comunidadsilvia.com, un sitio para miembros donde yo doy transmisiones en vivo e en directo, hablando con libertad de expresión, diciendo cosas que no puedo decir aquí. También si se unen a mi comunidad van a poder ver toda la biblioteca de videos con todos los boletines anteriores, con informes especiales que yo he hecho de temas específicos que les van a abrir los ojos sobre muchas cosas que están pasando en el mundo. Entonces les dejo abajo el enlace para unirse a mi comunidad. Entonces por ahora los dejo con mi bendición, mi brajá, de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es multiplicidad de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Nos vemos pronto.